Según antiguas escrituras, existen seres movedizos que no pertenecen a un solo reino. Pocas veces visibles, se piensa que estos habitantes de mundos intermedios poseen cuerpos convergentes que transitan entre los estados líquidos y los gaseosos. Algunos textos alquímicos señalan que de entre estos hay uno que cada 100 años adquiere brevemente solidez, configurando estalagmitas vivientes que crecen en las orillas de los fiordos, nombrado, aunque con recelo por la ciencia aristotélica, Ecusasinus. Se sabe que no habiendo sido dividido por las manos del ser en hembra y macho, existe materialmente como latencia pura. Dicha criatura experimenta procesos de licuefacción durante las noches en las que los efluvios estelares calientan la Tierra, adquiriendo diversas configuraciones, las más de las veces la de un libro animado, cuyas hojas son sus escamas y su lomo el receptáculo de viejas escrituras. Habiendo solidificado brevemente, su piel imita las imágenes de los incunables. Posee 4 patas cuya configuración le permite desplazarse sobre cualquier cartografía. Su gran ojo central le provee de la penetración de los mundos visibles, propio del telescopio por las noches y del microscopio durante el día. Puntiagudas orejas y una sonrisa permanente le sirven para comunicarse con otras animalidades por medio de un tañir de campanas que atraviesa los siglos, uniendo a los antiguos con los contemporáneos, con el bramido que ha sido llamado por los taxónomos Philosophein. Ecusasinus suele escribir cartas de su garra y letra, mismas que arroja las corrientes de los ríos del tiempo viajando hacia remitentes azarosos. Estas cartas reciben el nombre de tradición y son su forma de proliferar a través de la transmisión. Su escritura, sin embargo, no es solo aquella que es propia de la mano, pues su andar derrama tinta, dado que la tinta es roja y es propia de los seres a los que llamamos enaima. Pero ¿dónde se desplaza nuestra criatura? Se desplaza sobre los mapas en los que sean planos cóncavos o convexos, no importa, porque la mundanidad toda forma parte de su gran arquitectura animal. No existe, pues, para su experimentado sistema perceptivo realidad fuera de la que los eruditos llaman theatron. Es decir, el cosmos como contemplación es el ámbito propio de nuestro peculiar ser. No hay rama, grafía, huella, edición, fruto, capítulo, elixir o brebaje que no se reconfigure en su percepción como algo de ser visto y ejecutado. Este rasgo le es tan propio que se ha escuchado durante su rito de apareamiento con lo real, claro, el sonido emitido por sus escamas. Feorein, Feorein, Feorein. Propio de su efímero estado sólido, Ecusasinus construye cobertizos bajo los cuales cambiar las páginas de su piel. Cuando hay piedras, construye sobre las laderas de un templo, llamado por la ciencia del doble Esquene.
Cuando se arrastra en los desiertos, tan propio de su ser cosmopolita es, teje con la cáscara de su ser efímero telones escriturales donde la esquene y la grafía se hacen uno. Pareciera entonces que la escenografía es el mundo como resultado de la percepción a la que conducen sus sutiles órganos, sus órganos internos, entretejidos siempre, como señaló Pitágoras, con la partitura de la naturaleza. Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia. Voy a empezar con la conferencia. Voy a contarles un sueño. Una noche, ni oscura ni estrellada, sino intermedia, como si de una fisura se tratara. Estaba yo sentada ante una mesa, escribiendo. Mi escritura era como la de la filigrana, horadaba yo las páginas con una pluma de ave antigua, construyendo con letras lo que la ligereza de aquella dibujaba en el éter. Varias páginas eran ya cuando llegó la aurora, y con ella el canto de los pájaros. Tomé mi manuscrito y abandoné la torre que me albergaba y con paso digno me dirigí hacia el teatro donde daría lectura a mi nocturna cavilación. El auditorio era vasto, pero los oídos no estaban listos para escucharme. Me dispuse a leer, sin embargo, y con la velocidad del relámpago imploré antes de hablar la oración de Santo Tomás. Oh Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir en mí sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en la que he nacido. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Tomé aire. Pero de mi boca no salió palabra alguna. Y no fue por estupefacción, sino por la pérdida de la lengua. Con velocidad onírica desaparecí del ridículo escenario, trasladándome con vuelo de lechuza a los mapas de mi infancia, la gran explanada de espejos de agua sobre los que me deslicé en patines negros con llantas rojas. Agotadas todas mis piruetas imposibles, esas zapatillas encantadas me conducen nuevamente al lugar de mi fallida representación. Gilles Deleuze está dando una conferencia en abarrotado Coilón. Esas escaleras del antiguo teatro griego conocidas como el lugar desde el que se mira. ¡Sicorax!, me dice Deleuze, señalándome con el dedo. Y transformándose en un joven de bucles rubios con solo un saco y taparrabo por vestidura, fija su mirada en la mía, aquí frente a mi cara, y me dice: no es posible pensar sin tener el pelo largo. Desde
todos los extremos mentales de los que es capaz mi pensamiento, guardo silencio. Y les dice, paremos un momento, hagamos un intermedio, señores y señoras. Entonces me sumerjo con mayor gracia infantil sobre mis patines por las butacas y llego hacia la profundidad del abismo escénico. Oscuridad absoluta. ¿Y Deleuze? ¿Dónde está Deleuze? Deleuze había desaparecido, pero de repente entra por ahí convertido en un burro negro. Es una zona común entre el hombre y el animal, entre el hombre y la bestia, que con prodigiosa zanca va descendiendo hacia su telúrica verticalidad, mientras brama. Hay que ser feo para que uno pueda ser verdaderamente escuchado. Deleuze y yo descendemos juntos dejando atrás al pueblo. Y cuando alcanzamos la zona más profunda, aquella donde nacen los sueños, me susurra irónicamente, aquí cerca de mi oído, me dice, así como yo soy, no vamos a poder entendernos. Bienvenidos al 14º encuentro de Les Guattari, 50 funciones 50. Les invito a compañeros, compañeras, compañeres a escucharme teniendo en mente que las letras fluyen como extensiones de este cuerpo que piensa. No es a mí a la que ustedes escuchan. Una vez que estas palabras lleguen a sus oídos, desapareceré como individuo de carne y hueso. Soy el gesto y la meca de un vacío central. Ocupo entonces el lugar de un cadáver. Mi ausencia no es, sin embargo, definitiva. Están mis huellas, está en mi cuerpo, mi sombra, las ideas como medida de mi pensamiento. Vamos a empezar por afirmar en esta conferencia 3 cosas. Conferencia sobre Deleuze y Guattari. El primer problema es que hay aquí un problema. 2, el problema se liberará a través de esta pulsación. Y 3, esta pulsación procederá por preguntas que no deban responderse. ¿Está claro? He articulado entonces 3 enunciados, pero la calidad de este recinto no impide que esto que estoy diciendo no signifique absolutamente nada y que sea un uso de la lengua que equivale al ruido que hace una hojalata. ¿Estamos claros? Bien. Todo problema es una lucha sangrienta. Y bueno,
hay que destruir la identidad, la del sujeto, claro, pero también la de los conceptos, incluso hay que destruir la identidad de las preguntas también. La posibilidad de esta lucha se dará al extraer las consecuencias teóricas provenientes de una materia viscosa, a la que llamaremos el teatro progresivo de la antifilosofía. Es decir, estamos hablando de un acto de pensamiento que escapará por agujeros corporales, preguntándonos: ¿qué puede la filosofía? ¿Es ella un concepto o una potencia? ¿Es una escritura idiota o el trazo de una cabeza que desaparece? ¿O es como un gato sin sonrisa? Más aún, una sonrisa sin gato. Ayer que escribía yo esta conferencia estaba pensando en qué citas de autoridad debían aparecer aquí, qué libros, qué maestros de verdad, pero no se me ocurrió otra cosa que arrojar todo mi dinero por la borda de un barco en medio de una tempestad. También dije, podría citar, por ejemplo, tirarme de cabeza en un volcán. No sé, ¿qué tal si mejor me muerdo la lengua y se le escupo en la cara al déspota? Me gusta el acontecimiento de Barricada porque responde a una vinculación del pensamiento con la carne, con el acontecimiento vivo. Después de habernos preguntado, cito, si la filosofía no ha sido hasta el momento en general más que una interpretación y un malentendido del cuerpo. ¿Quién dijo esta cita? Friedrich Nietzsche. Bien. El teatro progresivo de esta antifilosofía patentiza el problema de una vida que se esfuma y por eso es que recurre al drama, a este espacio vacío donde todo es posible, dado que la expresión comienza justo cuando acaba el pensamiento. Habrá entonces que arrancarnos la lengua, graznar como el insecto, silbar como el ratón, toser con la fuerza del mono y perder todo, el nombre. Yo soy mi padre, mi madre y mi hijo, dijo Artaud. Bien. ¿Cuáles son las incógnitas que produce aquí y ahora esta escritura? Si renunciamos a esta tal cual la concebimos, ¿por qué no hacemos otra concepción de la escritura? Y proponemos que en lugar de una hoja en blanco, la escritura se produzca, por ejemplo, en la hoja de un cuaderno fabriano. ¿Saben cuál es? El de puntitos que utilizan los pintores. Pero ¿qué tal si utilizamos en lugar de esa hoja un pentagrama? ¿Qué sucede con la filosofía si la escritura forma parte de un pentagrama y el pentagrama es un texto? Interesante problema, sí. ¿No será entonces que más que un texto estamos escribiendo coordenadas? ¿O que quizás nuestra escritura sea más bien una notación y entonces la filosofía no es escritura sino música? Pensemos ahora que en nuestro problema, este problema en el que estamos inmersos hoy, procede por fuerzas que no son visibles, o que es el pentagrama de fuerzas inaudibles. Bien, si los conceptos de esta antifilosofía solo pueden ser captados por las fuerzas corporales aquí involucradas, necesitaríamos producir un oído absoluto, capaz de escuchar estas fuerzas. Aunque, como fuerza audible, todo pensamiento sea imposible.
¿Qué es al final de cuentas pensar? ¿Un proceso de ensamblaje? ¿Una heterogénesis? ¿Un acontecimiento siempre inacabado? ¿Cuál es la relación entre pensar y escribir? Y de ahí, ¿cuál es la relación con la música de las esferas? Todo al final se concentra en un asunto de membranas, ¿saben? Pongan atención. Membrana. Tejido anatómico de forma laminar. Cobertura de piel que recubre un miembro o víscera, pielecilla de los frutos. Latín. Membrum. Extremidad, parte del cuerpo. Mens, carne. Membrana, piel curtida para la escritura. Pergamino. Cuerda. Cuerpo largo y flexible que se utiliza para producir sonidos. Cordis, sede de los afectos y el pensamiento. Corazón. Griego, cordero. Intestino de cordero limpio de membranas. Acorde. Hay relación. Escribir, pensar, tocar un instrumento es poner de manifiesto la vida de las cosas, aquello que la piel recubre, que sangra, que se desintegra en su devenir y se reconstituye. No podremos significar por completo este cuerpo a pesar de los intentos de amoldarlo a la escritura. Y esto no es solo una cuestión de música o de escritura. Se trata del paisaje sonoro en el que circulan las potencias audibles del mundo. ¿Está claro? Para pensar entonces tendremos que romper filas. Con la normalidad, evidentemente, porque no es posible pensar de otra manera. ¿O sí? Necesitaremos construir un vocabulario experimental que nos permita expresar la relación viviente entre los conceptos y su esencia enigmática. Tendremos pues que perder el miedo a que se nos amputen las extremidades y quedemos solo como un tronco pensante que se desplaza a voluntad. ¿Es esto? Todo esto es un ensayo. En realidad es un ensayo. Es decir, es un estilo de escritura, pero también una zona limítrofe, una colindancia con las arterias geniales de la fotosíntesis escénica. El lugar donde la obra se escribe a sí misma. No se engañen. Esto no es más que la entraña gutural de un cuerpo que se presume terminado como obra, como si hubiera obras, no más obras. Aquí solo está el viviente, el pentacleta. No recuerdo quién o quiénes sostuvieron que pensar es un atletismo que modifica e instaura lo que la lengua llama planos de inmanencia, un ejercicio vitalista de híbridos que no borran la diferencia de la naturaleza. Bien, Deleuze y Guattari. ¿Quién se juega en ese plano del pensamiento llamado Deleuze-Guattari? Más aún, ¿qué importa quién habla si de todas maneras uno no piensa sin convertirse en otra cosa, en algo que no piensa, un animal, un vegetal? Todos nosotros somos una bola de carne. En realidad aquí solamente hay puras protuberancias. Temo decirles, siento decirles, sí, en fin. Estas protuberancias introducen una diferencia en la que lo trascendental es el cuerpo, porque no olvidemos, cito, el lugar de la génesis del sentido y de la producción de los acontecimientos no se halla en las profundidades, sino en las membranas, en los acontecimientos geográficos. Si es posible, por ejemplo, que yo más que una filósofa sea un microbio,
o una verdura, una llamarada. ¿Qué sucede cuando yo me convierto en un árbol? ¿Qué pasa cuando yo me convierto en un árbol? ¿Qué raíces me verticalizan? Supongamos que yo, Deleuze, estoy aquí mostrándome ante ustedes como un régimen de representación, como una estructura estratificada cuyos teoremas dictatoriales se han colocado en su cuerpo, en la forma en la que piensan y hacen filosofía. ¿No soy yo acaso un efecto óptico? Y Félix, Félix, latín, fértil, fecundo. ¿Cómo es que ustedes han construido mi identidad? ¿Cabe la posibilidad de que yo, Deleuze, o yo, Guattari, no sea más que una ilusión? Una teatralidad arborescente que puede difuminarse en cualquier momento. ¿Qué vamos a hacer? Ya sé. Celebremos las exequias de esta ilusión. Unamos nuestros afectos y procedamos por amputación de aquellos miembros que hacen poder. Declarémonos aquí y ahora empiristas. Todos levantemos las manos y digamos: ¡somos empiristas! 1, 2, 3. ¡Somos empiristas! Y más. ¡Y más! No tanto, papá. Porque los conceptos son las cosas mismas, pero en estado libre y salvaje, más allá de todo lo que pueda decirse del hombre, porque somos una carroña atada a un horizonte móvil, porque somos un centro siempre descentrado, porque seguimos repitiendo las mismas idioteces hasta el cansancio. Debo confesarles que me gustaría ser solo carne en realidad. Porque yo he sido siempre muy tocado por las imágenes relativas a los abatidos y a la carne animal. Y para mí están totalmente ligadas a lo que es la crucifixión. Somos de la carne animal, crucificados. Somos carcasas en potencia. Si voy a un carnicero, siempre encuentro sorprendente que no esté yo ahí en vez del animal. No sé, me pongo muy herbívora. Tarea nuestra es devenir animal, porque como videntes y oyentes de lo imposible, yo y ustedes no tenemos una línea recta, y esta carencia es la razón por la cual me pregunto tantas cosas y me digo, claro, es que la escritura es una cuestión de devenir. Es decir, que la literatura solo empieza cuando nace en nuestro interior esa tercera persona que nos desposee de decir yo. ¿Alguien tiene una pregunta? Moi! Mais écoutez, je sais pas, qu'est-ce que vous faites là? Et c'est un bordel, quoi. C'est-à-dire, c'est en vacances, la université c'est en vacances, vous pouvez y aller. Et qu'est-ce que vous faites là en parlant de Gilles Deleuze? Laissez-le, s'il vous plaît. Quoi? Et Et on l'aime bien, hein? On ne peut pas le laisser passer comme ça. laissez passer quoi? Sa sagesse, quoi. Sa sagesse. Sa sagesse. Mais non! Non, mais c'est pas ça! Mais c'est Écoutez, mais elle a dit tout à l'heure,
moi je suis d'accord, ça, tu vois, mais c'est des conneries. Ouais, voilà, ils sont rien, ouais. Servi, oui, voilà, c'est des conneries, voilà, et pourquoi on peut mettre de la musique, on danse, voilà, mais c'est mieux, La compañera. Voilà. Mais taisez-vous, voilà, oui, toi, tu veux parler? Allez, dis. Mais, elle est ton truc là. Quoi? Oui. Ah, ben. Oui, le ventre tout. Estoy emocionada, pero quisiera sintetizar un poco las preguntas que tengo. Las estuve escribiendo porque me parece muy importante que sea maestra, sobre todo hablando de los sueños, ¿no? Yo pienso que en todo caso estos sueños no pueden mentir, no mienten, son sensaciones de muerte, puestas una tras otras, unas sofocaciones, unas desesperaciones, un adormecimiento, una desolación, un silencio. Maestra, perdón por la interrupción, solo quiero preguntar. Sí. ¿Lo vemos en la suspensión acaso aumentada en un sueño con este sentimiento que de una de las caras de la realidad no está perpetuamente en nuestra espalda? No le piensa decir nada, compañero. Mire cómo la dejó. Attends, oui, je... Perdón, me paro. Oui, je peux te répondre quelque chose et moi je vais le faire en espagnol. Alors, oui, c'est... je veux dire quelque chose en español. De poco tiempo a esta parte, el por qué es lo que ignoro. He perdido mis habituales ocupaciones y a la verdad eso me pone de un humor tan sombrío. De esta admirable fábrica, la tierra, no me parece más que una... Oh, excusez-moi. Oui, mamá. ¿Puedo preguntar No, otra mamá. cosa? Excusez-moi. Maestra. Maman, je te rappelle. Oui, je te rappelle. Oui, je te rappelle. Perdón. Qué falta de seriedad, en serio. ¿Puedo Sí, compañera, por favor, hable. Perdón, las tengo todas anotadas. Perdón. Continue, s'il te plaît. Pues sí. Habla. Perdón, sobre los sueños. Todos los sueños lo son. Yo tengo la sensación de aspereza, de paisajes como esculpidos, de fragmentos de tierra endurantes, recubiertos por una suerte de arena fresca, cuyo sentido significa lamento, decepción. ¿Cuándo volveremos a vernos? Nada existe que sea semejante de amor como la evocación de ciertos paisajes vistos en sueños y... Bueno, yo podría decir ¿qué tenemos que decir? Yo me bien, nada, pues Pero no importa, conceptos. Yo... Compañera, ¿sí me entiende usted a Deleuze? Llevaba un mes y medio más o menos, bueno, un poquito más, y estaba investigando algunos pasajes también sobre ¿Me Guanajuato. puede explicar qué es un plano de inmanencia, por favor? Porque creo que usted no ha leído nada, ¿eh? No. Se está volviendo usted una protuberancia, una membrana, la voy a amputar, o sea... Maestra, Dígame. sobre todo el tema de los orificios y el flujo del fluido y las imágenes de muerte y de angustia, yo quiero decirle que no solamente he estudiado, sino que también tengo experiencia. Quisiera hablarle sobre conceptos, por ejemplo, sobre línea de fuga. Hay un concepto desde que es una línea de fuga, que extrae de Kafka, mucho que para mí que has tomado en cuenta, y hoy no vamos a hablar de Kafka. Yo quisiera hablar de Héctor Quiroga hoy. Que es una cosa, si el animal que cuando entra en un territorio que tiene las cosas, perdón. Monsieur Picard, ¿nos puede explicar esto? No, mais attends, Perdón, solamente necesito sintetizar solo me falta una pregunta, maestra. Solo necesito oportunidad, por favor, para sintetizarla. Sobre la problematización de las fuerzas invisibles e inaudibles. La pregunta a la que yo querría una respuesta verdaderamente es la siguiente. ¿Cree usted que se le puede reconocer menor autenticidad literaria y menor poder de acción a un poema defectuoso, pero sembrado de potentes bellezas, que a un poema perfecto pero sin gran resonancia interior?
La sustancia de mi pensamiento está entonces tan mezclada y las impurezas e indecisiones que esta sembrada vuelven tampoco activa su belleza general que no logra existir literalmente. Je pense que, écoute, toi, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Azul. Azul, entiende por favor, Azul. Pensando, Sí. pensando en verso Azul. o en prosa, con Azul. términos señores, Azul. líneas de fuga, porque los animales Azul. solamente tienen dos cosas Azul, en la todos nos cabeza. damos cuenta que tienes un problema. Una cosa es estar alerta y la otra es en dónde chingados está la salida, porque llevo meses intentando entender al puto bebé y lo único en lo que puedo pensar es en la muerte de mi padre. Eso yo soy totalmente de acuerdo. Sí, Yo creo estoy que- completamente de acuerdo. Pasemos a otra cosa mejor. Sí, pasemos a otra cosa. Pasemos a otra cosa. La vida no es más que un cuento contado por un idiota con gran aspaviento y que nada significa.
vientre aplanado, un vientre de polvo fino y como en foco. Debajo del vientre, una granada reventada. La granada expande un flujo de copos que se eleva como lenguas de fuego, un fuego helado. El flujo se agarra del vientre y lo hace girar, pero el vientre no da más vueltas. Son venas de sangre como vino, de sangre combinada con azufre y azafrán, pero con un azufre endulzado con agua. Sobre el vientre sobresalen los senos. Y más hacia arriba y en profundidad, pero en otro plano del espíritu, un sol enardecido, de manera que se podría pensar que es el seno el que arde. Y un pájaro al pie de la granada. El sol parece que tuviera una mirada, pero una mirada que estaría mirando al sol. Y el aire es todo como una melodía gélida, pero una extensa, honda melodía bien compuesta y secreta y colmada de ramificaciones congeladas. Y todo construido con columnas y con una especie de aguada arquitectónica que une el vientre con la realidad. La tela está ahuecada y estratificada. La pintura está muy prensada en la tela. Es como un círculo que se cierra sobre sí mismo, un suerte de abismo en movimiento que se parte por el medio. Es como un espíritu que se ve y se ahueca. Está modelado y trabajado sin cesar por las manos crispadas del espíritu. Mientras tanto, el espíritu siembra su fósforo. Espíritu animal del hombre, soplo vital, espíritu cerdo, espíritu búfalo, espíritu perro, espíritu murciélago, espíritus que frecuentan las partes limpias sin rostro. Zona de indiscernibilidad entre el hombre y el animal. Tauromaquia de la carne. Es aquí, en este hueso, en esta mirada de órbitas vacías, donde deviene la potencia ilocalizable de la carne. Cabeza, el atletismo del cuerpo en la acrobacia de la carne, más profunda que cualquier identificación sentimental. El hombre que sufre es una bestia. La bestia que sufre es un hombre. Siempre me resultó sorprendente esa obstinación del espíritu que pretende pensar en espacios y en dimensiones y afincarse en algunos estados arbitrarios de las cosas para pensar. Pensar en tramos, en cristaloides, y que cada forma del ser quede solidificada desde el principio. Que el pensamiento no esté en conexión apremiante y permanente con las cosas, sino que esa fijeza y ese hielo, esa suerte de colocación en el movimiento del alma se produzca, por decirlo de alguna manera, antes del pensamiento. Evidentemente, esa es la condición adecuada para crear. Pero más me sorprende esa incansable, esa meteórica ilusión que nos sugieren ciertas arquitecturas circunscritas, pesadas. Esos tramos de alma cristalizados como si fueran una gigante página plástica y en ósmosis con el resto de la realidad. En cada uno de los estados de relojería pensante hay agujeros, detenciones. Entiéndanme bien. No quiero decir en el tiempo, quiero decir en una cierta clase de espacio. No me refiero a un pensamiento en extensión, un pensamiento en duración de pensamientos. Quiero decir un pensamiento, uno solo, y un pensamiento en interior. Pero no quiero decir un pensamiento filosófico. Quiero decir la detención deformada, la esclerosis de cierto estado. Y entiende
Me considero en mi nimiedad. Pongo el dedo en el punto exacto de la grieta del desplazamiento inconfesado, ya que el espíritu es más reptiloide que ustedes mismos. Señores, se esconde como la serpiente, se esconde hasta enlazar a nuestras lenguas, quiero decir, hasta dejarlas en suspenso. Soy ese, el que mejor ha sentido el asombroso desconcierto de su lengua en sus relaciones con el pensamiento. Soy el que mejor ha ubicado el punto de sus más secretos, de sus más insospechables desplazamientos. Me extravío auténticamente en mis pensamientos, como en un sueño, como se introduce súbitamente en su pensamiento. Yo soy el que conoce los escondrijos de la pérdida. Toda escritura es una cochinada. ¿Qué quiere decir con esto? Quiero decir que encontré la forma de terminar de una vez por todas con ese impostor. Y también que si nadie creía en Dios, todo el mundo cree cada vez más en el hombre. Ahora es preciso castrar al hombre. El hombre está enfermo porque está mal construido. Tenemos que desnudar al hombre para rasparle ese microbio que lo pica mortalmente. Dios. Y con Dios sus órganos, porque no hay nada más inútil que un órgano. Cuando ustedes le hayan hecho un cuerpo sin órganos, lo habrán liberado de todos sus automatismos y lo habrán devuelto a su verdadera libertad. Entonces podrán enseñarle a danzar al revés, como en el delirio de los bailes populares, y ese revés será su verdadero lugar. Con literatura, con música, con flujo sonoro, con lo que se vaya dejando. Y bueno, podemos hacer ahorita si quieren un diálogo, si tienen algunas preguntas, si hay algo por decir.
No sé si alguien tiene alguna. Miroslava, Flavio. espero que esse congresso se converta em algo melhor, menos aburrido, porque a crítica é fatal. Estamos aí mirando a todos os personagens acadêmicos sem corpo. Então, espero que nos próximos dias, na semana, se haga um congresso com 50 litros de pulque. Pelo menos. ¿Por el pulque se van a volver menos aburridos o cómo? Isso lo saberemos depois. Seguramente lo has experimentado antes. Tendrías una receta. No sé si alguien tenga alguna pregunta o quiere hacer algún comentario. Bueno, pues les agradecemos su presencia. Por aquí andaremos circulando en el Congreso con las mesas y tal para armar diálogo. Y bueno, pues esto es a lo que ha derivado ya una práctica de seminario. Tenemos 8 años trabajando en seminario, hemos producido varios artículos, libros. Hay un libro mío, hay un libro de Manuel que está en camino. Y bueno, todos nosotros somos maestros también. Yo desde el lado de la filosofía, hago filosofía escénica. Por acá hay maestros de teatro también, de performance, de música, por supuesto. Y bueno, pues esta ha sido la práctica en la que hemos derivado en nuestro trabajo y les agradecemos su presencia. Si quieren conocer los textos que produce esta práctica, que son textos teóricos, pueden entrar a la página de Hidra Transfilosofía Escénica en Facebook, o también buscar el canal de YouTube, donde tenemos varias piezas y tenemos otras conferencias performativas, y por ahí encontrarán también algunas conferencias que yo he dado en Sudamérica y así. Y bueno, pues esperemos que a lo largo de esta semana vayamos dialogando. Mañana estaré aquí yo a las 12 para ver a mi compañero, ¿vale? Entonces bueno, les agradecemos su presencia. Gracias.